Muy bien, vamos a comenzar con nuestra enseñanza este día. Vamos a seguir con Efesios, amén. El libro de los Efesios, gracias a Dios. Tremenda enseñanza de Pablo. Y recuerden, nuestra serie se llama La identidad de la iglesia vencedora. Tú eres esa iglesia vencedora. Amén. Y nuestro subtítulo de esta mañana se llama Escogidos por el Padre para ser sus hijos y ser santos. Vamos a leer Efesios 1 del 4 al 5. Vamos a orar por los jóvenes que están... yo creo que ya llegaron para Texas, yo creo, y vamos a orar por esta semana. Empiezan un campamento, tenemos casi 40 jóvenes que fueron allá. Vamos a orar también por la paz de Israel. Gracias a Dios por estos 4 rehenes, como comentaba Pastor Ferni, que ya pudieron ser rescatados de este terrorismo. Y vamos a orar por la paz también en este lugar y por la enseñanza. Así que leemos y oramos. Efesios 1, del 4 al 5 dice: Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para ser adoptados como hijos suyos según el buen propósito de su voluntad. Amado Padre, te damos gracias esta mañana por el tiempo de adoración. Qué hermosa es tu presencia. Apreciamos que estás aquí y que manifiestas tu amor, tu gloria entre nosotros. Señor, recibe la alabanza siempre. Queremos orar por nuestros jóvenes que están en este campamento ahí en Texas. 40 muchachos fueron, Señor, y oramos que sus vidas sean transformadas por tu poder, por tu presencia, que los protejas, pero sobre todo que los toques, oh Señor. Usa al equipo de líderes que está sirviendo allá y también al equipo que fue de aquí, para que les des fortaleza y una unción de tu espíritu para ministrar a estos muchachos de la generación Z, generación Alfa. Gracias por los testimonios que escucharemos. Oramos también por la paz de Israel. Sabemos que el conflicto ya lleva más de 250 días. Es un conflicto que ha sido muy largo, Señor, y oramos por la paz de Israel, por la salvación de Israel, por los que están sufriendo en la franja de Gaza y también en el Líbano. Pero sobre todo que prevalezca tu voluntad, Señor. Oramos por el gobierno, por el ejército, por la iglesia, para que, Señor, sean fortalecidos para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Bendecimos a Israel y declaramos tu paz. Y también te pedimos esta mañana, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Ilumínanos a través de tu palabra. Te lo pedimos, amado Señor y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pero voy a dar un mini repaso de lo que hemos estudiado. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la parte 1? Bueno, hablamos de que por la voluntad de Dios, Pablo, de haber sido un fanático religioso violento, se convirtió en un apóstol a los gentiles. Dios nos transforma por su voluntad, por su amor. Y también los efesios que venían de un trasfondo idólatra, donde había perversión, brujería, fueron hechos santos y fieles. Amén. ¿Se acuerdan que hablamos que cuántos aquí son santos? Todos fuimos apartados. Tú eres santo porque fuiste escogido, apartado por el Señor. Y eres fiel porque el Señor es fiel. Y Él sostiene tu fidelidad. Amén. Y la semana pasada hablamos precisamente acerca de cómo Dios, lo que estaba leyendo Heidi, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y decíamos, y quiero recordarle esto a todos, que debemos aprender a vivir junto al Padre y al Hijo, donde Él nos hizo sentar. Voy a repasar esto. Dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, separados de Dios, y que Él nos resucitó en Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales. Estamos viendo cómo se vive eso, cómo una persona puede experimentar en la vida diaria el estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. Es como subir en una especie de elevador celestial y sentarnos ahí donde el Señor está reinando. Él está reinando sobre principados y potestades, es lo que dice la Biblia. Y ahí nos sentamos junto con Él. Cuando usted tiene una perspectiva celestial de las cosas, su visión cambia. Es como cuando usted va, por ejemplo, con un GPS, ¿verdad? Usted puede ver el mapa y le dice dónde hay tráfico, si usted está, ve el Waze, ve dónde está el accidente, hasta la patrulla. Entonces, la visión celestial, cuando un cristiano aprende cada día
a estar en ese lugar, él puede ver el mundo diferente. Puede ver, por ejemplo, sabes que se me cerró una puerta, no entré a la universidad, pero no me afano, porque Dios tiene algo para mí. Dios tiene algo mejor todavía. Entonces, la visión celestial debe de impregnar nuestros corazones, querida iglesia. Amén. Entonces les quiero preguntar, ¿cómo les fue? La tarea que les dejamos, bueno, fueron 2 tareas que les dejamos. Una, que leyeran Efesios. ¿Cuántos leyeron Efesios? Ok, un pequeño porcentaje. Toda la iglesia le animamos, lean Efesios, hermanos, es la tarea del pastor. Dile a tu hermano, el pastor te dejó de tarea que leas Efesios. Dile, para que se acuerde. Y la segunda tarea, ¿se acuerdan cuál fue la segunda tarea? A ver, de los que, no los que ya vinieron para los servicios, pero los que no han venido, ¿cuántos se acuerdan cuál fue la segunda tarea? Bueno, que empieces tu día subiendo allí con el Señor. Que te subas, que tu día inicie no en el problema, la preocupación, las ocupaciones cotidianas, sino que vayamos con el Señor. Amén. Dice el Señor, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. El Señor nos dice que pongamos, que orientemos nuestras vidas hacia las realidades celestiales. Eso fue, hermanos, eso tiene, yo le quiero animar que estas enseñanzas no sean solamente algo que hoy ya pasó el sábado pasado o el domingo pasado, ¿qué sigue? No, quiero profundizar, quiero experimentar. ¿Puede decir amén con ganas? Eso. Usted quiere experimentar, no solamente saber, que nos entre por un oído y salga por el otro. Queremos vivir esa realidad de que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Amén, de eso se trata. Excelente, ese fue el pequeñísimo repaso. Entonces, ahora vamos a ver lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 4. Sé que vamos muy despacio, le estaba comentando en los otros servicios, que se dice que esta parte, desde el versículo 3 al versículo 19, donde termina la oración de Pablo, es la oración más larga de la Biblia. O sea, Pablo hace una oración, una frase enorme, y no se puede pasar así, a ver lo que sigue. Queremos profundizar en las verdades, en la revelación, en las promesas que Dios nos ha dejado ahí. Así que vamos a ir despacio. ¿Qué le parece? ¿Alguien tiene prisa? Espero que no. Porque si tienes prisa te vas a desesperar, pero si vas despacio vas a poder asimilar esto. Entonces dice aquí que Dios, estamos en el número 2 romano, versículo 4 dice Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Esto, hermanos, es muy poderoso. Piensa, el mundo todavía no había sido creado, el universo no existía y ya Dios había pensado en ti y te había escogido. Es una realidad que debe de penetrar nuestras mentes. Miren, muchos hemos pasado por muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que han experimentado orfandad, que es una cosa muy fuerte, que es que el papá y la mamá no estuvieron, o se fueron, o los dejaron, y el sentimiento de abandono puede ser muy fuerte. Pero cuando yo entiendo que Dios pensó en mí y me escogió desde antes de que el mundo fuera formado, entonces tengo identidad en Él. No soy el huérfano, el abandonado, el dejado, el solitario. Soy el amado, soy el escogido. Y esa identidad conquista los temores, conquista la inseguridad que a veces tenemos. A veces nos sentimos, soy muy inepto, muy inadecuado, no sé. Dice, no, Señor, yo te escogí. Y te escogí desde antes de que el mundo existiera. Amén. Pablo dice que la primera bendición de todas las bendiciones con las que Dios nos ha bendecido, aunque suene redundante, es que nos escogió. Por ahí empiezan las bendiciones, en que el Dios del universo decidió escogerte a ti y a mí. Eso es algo muy especial, hermano. Un aplauso al Señor si quiere, está bien. Amén. Porque mire, dice la palabra, y es algo que tenemos que entender, que Dios
hizo un decreto. Él decretó cosas aún antes de que el mundo existiera y tuvo propósitos impresionantes. Mire, vamos a leer este versículo de 1 Corintios 2:7. Dice, hablamos la sabiduría de Dios en misterio. Y vamos a explicar después. Un misterio es algo que estaba escondido y que fue revelado, básicamente. Entonces hay una sabiduría de Dios de algo que estaba escondido y que Dios reveló. Dice, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para que piensen en eso un momentito, es importante, por eso digo, vamos a ir despacio. Dios en su sabiduría planeó cosas y Él planeó nuestra gloria, nuestra bendición, planeó premiarte, planeó exaltarte junto con Cristo, planeó usarte, planeó liberarte, planeó premiarte. Eso lo hizo Dios en su sabiduría infinita. Lo tenía escondido, pero después lo mostró. Y tiene que ver con que el creyente en Cristo va a ser glorificado. Esto es algo muy tremendo. El mundo busca la popularidad, la fama, el impacto, el ser conocido, pero en Cristo Jesús va a haber una glorificación que viene de Dios. Y dice que Dios lo pensó, entonces Dios hizo decretos. Lo voy a escoger a él, la voy a escoger a ella y la voy a bendecir. Y la voy a exaltar, voy a colocar a esta persona en un lugar de bendición. Entonces, esa realidad debe de conquistar nuestras experiencias. Por ejemplo, hay personas que vivieron el divorcio de sus padres. Y esa situación es muy duro. Cuando los padres no se quedan juntos, el mundo del niño se desquebraja y siente que su vida se deshizo. Y son cosas impactantes. Pero la revelación de la elección de Dios conquista ese sentido de abandono. Porque Dios dice, yo te escogí. Escucha bien, antes de que todo existiera, yo pensé en ti y te escogí. Amén. Está bueno eso, ¿no? Es que es algo tan especial. Yo, mientras estaba preparando este tema en la semana, decía, wow, Señor, tú pensaste en mí. A veces uno mira, por ejemplo, los que tuvimos una infancia difícil, pensamos, pues, ¿quién iba a escoger ese niño? Prietito, flaquito, chaparrito, no era bueno para los deportes, no era bueno para... Dice Señor, pero este niñito que nadie quería, yo sí lo quería. Imagínate. O esa niñita que nadie quería, que la despreciaron, yo la escogí, dice el Señor. Y eso trae a nuestros corazones como un gozo, como, wow, Señor. Entonces ya no estoy abrumado por las cosas que me han pasado. Estoy agradecido porque entiendo de dónde vengo, entiendo dónde soy y entiendo a dónde voy. Eso es, hermanos amados. Amén. Y quiero decirte que si tú has creído, voy en el párrafo C, en el Evangelio y ahora eres hijo o hija de Dios, es porque Él lo decretó desde antes de la fundación del mundo. O sea, yo pienso en esto, Señor, hay veces que podemos sentirnos, no soy importante, no vengo al caso, pero el Señor dice, eres tan importante para mí que yo pensé en ti, yo te diseñé. Salmo 139 dice que David está hablando allí y dice que primero Dios escribió un libro y después Él entretejió nuestro embrión en el vientre de nuestra madre. Y dice que cuando Él nos tejió o nos formó, no nos faltó nada. Dice, sin faltar una de las cosas que tú planeaste, me formaste. Dice, estoy maravillado. Él decía, Señor, qué bárbaro lo que hiciste en mí, tú me formaste. Yo no soy un accidente, no soy un error, no soy un problema. Yo fui planeado, yo fui escogido, yo fui bendecido por el Señor. Y eso es algo bien poderoso, hermanos. Ahora, tenemos que entender algo muy importante, que Dios nos escogió no porque hubiera algo especial en nosotros, porque en realidad estábamos quebrantados. Fue porque Él quiso. Y quiero leer este pasaje de 1 Corintios que está ahí al final de la página 1. Mire, dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, dice,
Entre ustedes no hay gente tan inteligente, está diciendo aquí Pablo, ni tan poderosa, ni tan noble que vengan de la nobleza. ¿Alguien aquí viene de la nobleza? ¿Es rey de algún lugar? ¿Viene de sangre real? Bueno, dice, nadie somos así, dice Pablo. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Qué tremendo. O sea, digo, Señor, yo la verdad no me puedo jactar de nada porque tú escogiste a alguien muy insignificante. Sin embargo, lo usaste, dice aquí, para avergonzar a los sabios. Dios hace esas cosas. Él escoge a personas quebrantadas, personas débiles, personas torpes, porque Él va a hacer algo con ellas. Dice aquí, dice, Dios ha elegido, dice, lo débil del mundo, Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido a lo vil del mundo y lo menospreciado. Yo estaba en esa lista. No sé usted, yo estaba en esa lista. Hermanos, de verdad mi vida era un caos. Yo venía de un trasfondo familiar difícil. Yo venía de una herencia familiar difícil. Hace poco con los líderes hicimos lo que se llama un genograma, que es un poco estudiar cuáles fueron las características de la gente con la que vivimos durante nuestra infancia. Luego nuestros padres, cómo fue la historia de ellos. Y luego ver qué tendencias de las que hay en nuestra familia quedaron en nosotros. Eso se llama un genograma. Y yo venía de cosas muy malas, la verdad. No sé usted, pero yo venía mal. Había herencias de cosas terribles. Pero Dios, hermanos queridos, nos escogió lo que era vil y menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Qué tremendo. Dice, a fin de que nadie se jacte. No nos podemos jactar de que hoy es que yo le hice el favor a Dios. Para nada. Él nos hizo el favor a nosotros, de siendo gente quebrantada y difícil, nos escogió Dios. Dice una canción de Misty Edwards, He knew what he was getting into when he chose you. Él supo en la que se metió cuando te escogió. He knew what he was getting into when he chose you. That's a good one. Él supo en la que se... Voy a escoger a Nets, voy a escoger a Fernie, a Heidi, a Frankie, a quien sea, a Elvia. Y yo sé que es medio terco a veces. Y es medio bruto a veces. Pero yo le voy a escoger. ¿Y por qué? Pues porque lo amo. Porque quiero. Nadie puede decirle a Dios que Él no haga lo que hace porque Él es Dios. Y si otros te despreciaron, Él no te despreció. Y si otros te abandonaron, Él no te abandonó. Y si otros no te quisieron, Él sí te quiso. Y si otros abusaron de ti, Él nunca va a abusar de ti. Nunca va a abusar de ti. Nunca se me olvida ese versículo de Isaías 49 que dice, se olvidará la madre del ser que dio a luz. Dice, bueno, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Así le dijo el Señor a Israel, fue la palabra de consuelo que trajimos para ellos. Entonces, hermanos, esta elección debe conquistar todo fracaso, toda inseguridad, toda soledad, todo trauma. ¿Me están oyendo bien? Acá a este lado, Susi, Huguito, digan amén. Eso. Nos queremos mucho estos muchachos. Ok, entonces, el hecho de que usted y yo tengamos fe es un milagro. Porque, mire, la realidad, por favor escuche esto, de lo que uno ve la creación, es maravillosa la creación, ¿a poco no? Los atardeceres, el sistema ecológico, uno puede observar las leyes de la física, de la termodinámica, de la química, lo que ha hablado el microcosmos. Por ejemplo, yo he estudiado un poquitito lo que pasa a nivel cerebral, todas las proteínas, los aminoácidos que intervienen en los neurotransmisores. Estoy hablando en chino, ¿verdad? Pero no se preocupe. Pero a mí me sorprende, la verdad. Digo, wow, qué diseño, qué cosa tan maravillosa. El que podamos pensar es un milagro. De verdad, el que nuestro cuerpo pueda funcionar como lo que funciona es una maravilla. Y obviamente no fue producto de una explosión. Come on. Se necesita estar más loco para pensar que todo esto vino de un punto explotó y aquí estamos tú y yo. Es que pasaron chorrocientos mil años. No, Señor.
Hay un creador. Entonces, la creación nos habla de un creador. Es obvio. Usted ve una pintura y dice, hubo un pintor. Ve un edificio increíble y hubo un constructor, un arquitecto. ¿A poco no? Entonces, uno dice, bueno, ¿y por qué hay gente que no cree en Dios? Piénselo. Es evidente que todo esto no vino de la nada. Hay un Dios creador, pero sin embargo no creen. Entonces el hecho de que tú sí creas fue porque Dios te dio eso. Dios te dio fe para creer, y eso es un milagro y nos hace estar agradecidos con Dios. Amén, gloria al Señor. Amén. Vamos para la página 2 de sus notas, hermanos. Mire, en su gran misericordia, quiero repetir esta frase que ya dije, el Padre escogió individuos quebrantados. Y usted me tiene que haber visto a mí antes de Cristo. Padre Santo, era un relajo, hermanos. De verdad. Andaba mal. Era un joven desorientado, amargado, confundido, enojado. Feo, era una cosa terrible. Usando droga, una cosa horrible. Yo estoy seguro que si Dios no me hubiera rescatado a esa edad, yo ya estaría muerto. Y lo más seguro en el infierno. De verdad. Pero Dios dijo, mira, antes de que crezcas más te voy a rescatar, porque si estás chiquito ya estás tan hecho pedazos. Entonces Dios nos rescató, hermanos, a gente quebrantada. No sé si usted está entre esos, pero yo sí. Tremendo. Entonces no hay nada en nosotros que nos haga especiales. ¿Sabes qué te hizo ser especial? Que Dios te eligió. Cuando el mundo habla de que son especiales sin Dios, eso se llama arrogancia. Yo soy lo máximo. Yo soy campeón. Espérate. Si no fuera por Dios, nada serías. Nada tendrías. Ha sido su misericordia la que nos concedió el ser. Es más, los dones que la gente tiene, un cantante virtuoso puede pulir su don, pero el que se lo dio originalmente fue Dios. Entonces debe atribuirle la gloria a Dios, no jactarse y colocarse él mismo sobre un pedestal como si fuera un semidios. Amén. Entonces, hermanos, ha sido su gracia la que nos dio la fe para creer, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. La fe es un regalo de Dios. De verdad, hermano, que usted pueda creer es un regalo de Dios. Leamos esto, Efesios 2:8 dice, porque por gracia, o sea, gratis, ustedes han sido salvados mediante ¿qué? Y esto, o sea, esto de tener fe y de haber creído, no procedió de ustedes, sino que es un regalo de Dios. O sea, hasta la fe que tienes te la regaló Dios. Ahora, algo que sí te corresponde, y yo quiero decirles a todos, es que tú ejercites tu fe para que crezca. Mucho cristiano tiene fe, pero la trae de adorno. No la usa. Le viene un problema y se dice, espérese, no confía en Dios. Pues sí, pero si confía, entonces confíe. Amén. Mire, yo le quiero animar algo. Cuando usted enfrente cualquier desafío, enfermedad, escasez, que le negaron el acceso a una universidad, lo que sea, usted primero vaya a Dios. Porque muchos vi un suplemento en el internet. Ahorita andan de moda los suplementos hasta para estornudar. O sea, hay suplementos. ¿No ha visto, hermano, qué cantidad de suplementos, implementos, replementos y complementos? Entonces como que el ser humano no dice, primero voy a ir contigo, Señor. Tengo un problema de escasez. Antes de empezar, ¿a quién le pido? Voy a ir con mi papá. Y voy a preguntarle, Señor, ¿qué hago? Lo primero que me va a decir, cree en mí. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces cuando una persona empieza a ejercer su fe, ¿sabe qué pasa con su fe? Crece. Pero si una persona no ejerce su fe se queda enana. Entonces, por eso la fe fue un regalo, pero dice la Biblia, dice, el que tiene fe, úsese conforme a la medida de fe. Usted tiene que ir creciendo en su fe, heredando promesas, creyéndole a Dios, confiando en Dios. Usted lea Hebreos 11, todo lo que hicieron por la fe. Conquistaron reinos, taparon bocas de leones, pusieron a correr ejércitos enemigos. Todo lo hicieron por la fe. Ofrecieron mejores sacrificios, dejaron su tierra para irse a la tierra que Dios etcétera. Todo fue por fe, pero tu fe debe de crecer. Amén. Entonces, la fe es un regalo de Dios y tenemos que apreciar eso. Mire cómo dice Juan 6, 65. Por esto les dije que nadie
puede venir a mí. ¿Qué dice? Qué tremendo. Fíjate bien esto, te voy a decir esto. Dios le concedió a Cristo que tú vinieras, o sea, Dios, el Padre, le concedió al Hijo que tú vinieras a Cristo. Piensa en eso. Dios dijo, Jesús murió por todos nosotros, pero el Padre dijo, ok, te voy a conceder que Walter venga a ti. Voy a concederte que este muchacho tenga la fe para creer y que se acerque y que sea salvo. Entonces, Dios nos ha dado un lugar, hermanos, tan precioso, tan de privilegio, que tenemos que despertar a esa realidad. No puedes vivir como si no hubieras sido elegido. No puedes vivir como si Dios no hubiera hecho todo este plan deliberado acerca de ti. Es Dios el que lo trazó y lo vamos a seguir leyendo. Mire, como dice Romanos 8:28, famoso versículo. Fíjate bien, aquí está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Cómo ves eso? A ver, dice que Dios dispone o hace que todo obre para el bien de los que le aman. Y explica quiénes son ellos. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Cuántos aquí fueron llamados de acuerdo al propósito de Dios? El 100% de ustedes. Dice, Dios arregla cosas, arregla situaciones. Él alinea cosas porque los que le aman, todo lo va a usar para bien. Hasta un fracaso Dios lo puede usar para bien cuando tú amas más al Señor que estás desesperado por tu fracaso. Cuando tú amas a Dios, dices, Señor, yo voy a usar ese fracaso para enseñarte algo. Voy a usar esa crisis que tienes para acercarte a mí, para que crezcas en carácter, para darte una recompensa. Dios todo lo utiliza para bien de los que lo aman a Él porque han sido llamados. Y mira lo que dice más adelante, versículo 29. Porque a los que Dios conoció, ¿cuándo? O sea, Dios te conoció a ti antes de que tú siquiera existieras en este mundo. Dice, también los que predestinó. ¿Para qué Dios te predestinó? Entonces quiere decir que el Señor quiere que tú seas como Jesús. Quiere que seas como tu hermano mayor. Tu meta en la vida es un crecimiento en carácter. Tu meta en la vida es que crezcas para que sigas al Maestro y seas como Él. El Señor te rescata y Él tiene un plan contigo. Él está forjando en ti cosas. Si tú le dejas, claro. Mi hermano, yo voy a decirles algo. Dios tiene una historia tremenda, pero esa historia se cumple si tú participas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Voy a contar rápido el caso de Saúl, lo estaba contando ayer. Mire, Dios elige a Saúl. Saúl era una persona insegura. Era muy guapo, él dice la Biblia, que era alto, muy, muy bien parecido, y era el más alto de todo el pueblo, era un gigantón. Por aquí hay un hermano que apenas cabe por la puerta, ¿no viniste hoy? Hay un joven aquí que se agacha para pasar. Dije, órale, está bien grandote. Bueno, Saúl era así un altote, bien parecido, pero él se sentía muy inseguro. Y Dios le dice, ok, ¿sabes qué? Yo te voy a sacar de detrás, de allá atrás donde te escondes, y te voy a poner al frente. Y le dice, y te voy a confirmar, nada más obedéceme. ¿Y sabe cuál fue la primera cosa que Dios le encargó a Saúl? Espérate. Lo primero que le dijo, no hagas nada. ¿Sabes qué es tu tarea? ¿Cuál, Señor? Espérate. ¿Y qué creen? Que no se esperó el tremendo. No se esperó, se desesperó. Se dejó llevar por la presión, por el peer pressure. Porque la gente lo presionaba. Dije, es que el ejército me está desertando. Dice, no. Tú, tu llamado, lo que tú tienes que hacer, tu asignación es esperarte. Y Saúl pierde el reinado. Dios le dice, ok, te va a dar otra chance. Ok, mira, ahí te va. Vas a conquistar a los amalecitas, pero tienes que acabar con todos, porque yo tengo una sentencia contra ellos. Y él dice, ok, los conquista, pero deja a los animales y al rey. Dice el Señor, te dije que a todos. Y él vuelve a perder, era la segunda oportunidad que él tenía y pierde esa oportunidad. Se fue como unos poquitos la lámpara, ¿verdad? Okay, está bien. Ok, él pierde otra vez y dice, Señor, se acabó. No, lo que yo quiero decir con esto es que
Dios te está invitando a participar de una historia en la que Él es el héroe y Él quiere que tú participes con Él. Pero tú y yo necesitamos ceder. ¿Sabe qué dice la Biblia? Lo vamos a leer más adelante en en Efesios 2:10. Dice: somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Dios planeó una historia y dijo: va a llegar Él y Él va a hacer algo, y eso que Él va a hacer es parte de mi historia. Hermanos, todos somos invitados a participar en la gloriosa historia de Dios. Tenemos que acceder y creerle, creer quiénes somos en Él, qué llamado tiene para nosotros. Amén. Sigamos leyendo Romanos 8. Dice: a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó. ¿Y qué dice la última parte? ¿Y a los que justificó? Otra vez, la doctrina de la glorificación del creyente la vimos también en Primera de Pedro, no sé si ustedes se acuerdan, pero hablamos de este tema. Entonces, el plan más glorioso que Dios tiene para el ser humano, o sea, que hay para el ser humano, lo tiene el Señor. Dios quiere glorificar a las personas en Cristo, no para que ellos se crean la mamá de Tarzán, sino para que Él reciba la gloria. Amén. Ahora, fíjese bien, todo este proceso, desde nuestro llamado hasta nuestra glorificación en Cristo, es una obra decisiva de Dios. Dios quiso eso. Tú tienes que saber, Dios quiso elegirme, Dios quiso traerme. Yo era la oveja perdida y Él me trajo. Yo era una piedra cualquiera y Él me puso en su collar de 1000 perlas. Yo soy de Él. Yo fui escogido por el Señor y Él me escogió y Él tiene un plan glorioso para mi vida. Dios quiere que todos despertemos ese sentido, hermanos. Vamos a ir a algo lo que se llama escogidos en Cristo. Vaya conmigo ahí al número 3 Romanos rápido. Dice: en amor, léalo conmigo, en amor nos predestinó, ¿cómo? Por medio de Jesucristo. Es muy importante. Si usted estudia el capítulo 1 y toda la carta de Efesios, Pablo dice mucho en Cristo, en Cristo, en Cristo. Está diciendo, fíjate bien por favor, por causa de nuestra relación con Cristo se pudo llevar a cabo nuestra elección. ¿Me está oyendo bien? Por causa de nuestra relación, de nuestra conexión con Cristo, pudimos recibir el perdón de pecados. En vez de ser tratados con el juicio, fuimos tratados con misericordia. En vez de haber sido condenados y estar bajo maldición, nos bendijo con toda bendición. Y eso fue porque la obra que Cristo hizo en la cruz. Es muy importante, hermanos. Vamos a ver qué fue lo que Pablo dice que pasó en Cristo. Ahí en el párrafo A. Hemos sido bendecidos ¿en quién? Dígalo con ganas. Hemos sido escogidos ¿en quién? Hemos sido adoptados como hijos suyos a través de... Por su gracia nos bendijo en... Y ¿en quién tenemos redención? Todo eso, hermano, fue por Cristo. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, hizo posible la bendición, la elección, la redención, la transformación. Todo eso fue en Cristo. Amén. Esto es muy hermoso, por eso tenemos que apreciar. Gracias, Señor, por Jesucristo. Por eso cuando Cristo aparece en el capítulo 5 de Apocalipsis, dice, estaban buscando quién es digno de tomar el título de propiedad de la tierra. ¿Quién puede tomar las naciones para siempre? ¿Quién puede ser el único que administra la justicia correctamente? Y dice, el único que fue hallado digno fue el Cordero. Él es el único que puede hacer la obra de redención, de reinar con perfecta justicia para siempre. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, Cristo nos dio la gracia. Mire, la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores. Repito, usted y yo nos merecíamos el infierno, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Isaías dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Isaías 53 dice,
todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces Cristo hizo posible la gracia de Dios, hermanos. Vamos a leerlo aquí en Juan 1:16. Dice, porque de su plenitud o de su abundancia de Cristo, todos nosotros recibimos, ¿qué? Gracia sobre gracia. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado ¿por quién? Hermano, qué bendición. Entonces, esto quiere decir lo siguiente: Dios no eligió a personas que eran inocentes o con cualidades especiales. Más bien tuvo que haber sido en Cristo, porque Él estaba tratando con gente pecadora que no merecía lo que Dios estaba otorgando. ¿Sí me está oyendo? Él nos escogió viéndonos como pecadores que necesitaban salvación, y solo en Cristo podía llevarse a cabo este propósito de ser, ¿cómo? Santos y sin mancha. Ok, vamos a ver algo que Pablo dice en el versículo 6. Ponga mucha atención. Ok, fíjense en esto. Un momentito, vamos a hacer un pequeño recorrido rápido de lo que ya dijimos. Antes de que el mundo existiera, Dios piensa así: ok, voy a crear una humanidad. Y entre esa humanidad va a estar ahí, voy a escoger ahí, Juanito. Va a estar ahí Juan. Y yo voy a trazar un plan, voy a crear el mundo para que ellos vivan ahí, y entre ellos va a estar Juanito y otros Juanitas y todo el mundo. Y después de eso, ellos la van a regar, pero feo. Van a pecar, van a desobedecer, pero yo ya tengo la respuesta a la crisis de ellos. Y es que voy a mandar a Cristo. Por eso se llama el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había pensado en la solución a nuestro problema antes de que surgiera el problema. Y así es Dios contigo. Antes de que tú puedes tener un problema que no sabes que vas a tener, pero si el Señor ya tiene la solución para ese problema que tú ni sabes que tienes. Así es Dios. Entonces Dios, fíjese bien, está haciendo toda esta obra tremenda. Está planeando, como que me los imagino así como en esa carta del Padre. Hay una junta en el cielo, están planeando. Creamos al hombre y creamos la tierra, los rodeamos de puras bendiciones, árboles y los ángeles. Va a estar padrísimo, sí, va a estar increíble, el agua, las nubes, los animales, ¡wow! Pero luego todos caen, híjole, ¿y qué vas a hacer? Dios dice, no se preocupen. Dios está planeando todo eso y después manda a Cristo y Él hace la obra de redención, y después tú naces en el año, no sé cuántos nacieron en los 90s, en los 80s, en los 70s, los más viejitos, en los 60s, aquí estamos, yo sé. Oye, hay muchos contemporáneos míos, ¿verdad? ¿Cuántos nacieron del 60 al 70? Gloria al Señor, puro jovenazo aquí. ¿Cuántos nacieron a partir del año 2000? Por aquí debe haber algunos. Ok, muy bien, gloria al Señor, están padrísimos. Bueno, después naciste. Amén, y aquí estás. Y estás en California, fíjate, piensen esto, viste a Los Ángeles, ¿verdad? Bueno, observa, hay todo un plan de cosas que estaban pasando. Dios pone a alguien que te predique el evangelio. Al principio tal vez te negaste, te invitaron a un retiro y no quisiste ir. Todo el drama, ¿no? ¿Qué pasó? Y Dios estaba detrás de eso. Amén. Y dice, Señor, ok, todo esto lo hago por gracia. Lo hago por amor. Lo hago porque quiero. Lo hago porque puedo. Lo hago porque soy Dios. Y la respuesta de nosotros es decirle, Señor, amén, bendito seas. Y aquí dice en el versículo 6, vamos a la página 3, dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Hermanos, la gracia de Dios es abundante, es suficiente, es poderosa, es necesaria, es una tremenda bendición. O sea, al ver la historia decimos, Señor, ¡qué grande es tu gracia! ¡Qué grande es tu gracia! ¡Qué precioso, hermano! La gracia, repito, es el propósito que Dios tenía en mente. Al escogernos y bendecirnos con todas las bendiciones, fue para que Él fuera alabado. La gracia es el favor inmerecido de Dios por el cual Él salva a los pecadores, y esta gracia vino a nosotros antes del comienzo del tiempo. Dios ya lo había planeado. Piensa, Dios dijo, voy a tener gracia de esa persona. Amén. Tremendo. Quiero repetir aquí lo que dije en el párrafo. Dios se anticipó y trazó un plan para nuestra creación y salvación. Él ya tenía la solución para la caída del hombre. Aún antes de que sucediera,
y era que su Hijo fuera sacrificado y derramara su sangre. Y entendemos que es para alabanza de la gloria de su gracia. Yo quiero decirte esto, la gracia de Dios es grandiosa. Te alcanzó a ti y a mí. Amén. A mí me encanta eso es tremendo. Ya, no pasa, Señor. Hay un versículo que como me gusta que dice que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Otro versículo dice que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces el amor tan grande de Dios va a conquistar tus temores, va a conquistar tus inseguridades, va a conquistar las cosas más difíciles que te han pasado, porque Él te amó, hermano, te amó con amor eterno. Vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo 1:9, dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento. ¿Saben cómo todos tenemos un llamamiento santo? Dice, no conforme a nuestras obras, sino conforme a ¿qué? Su propósito y ¿qué más? Y gracia, la cual nos fue dada ¿en quién? ¿Cuándo nos la dio? Qué tremendo. Quiero decirte, tu historia es muy larga. No comenzó el día que naciste, comenzó muchísimo antes. Dios te pensó, hermano. Dios te conoció y te reconoció y te salvó y tiene un destino impresionante. Todo por su gracia. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor por su gracia, hermanos amados. Tremendo. Qué hermoso. Ahora vamos a ver lo que dice más adelante ahí. ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué a mí, Señor? No había nada en mí. Yo estaba quebrantado, era enojón, era torpe, era terco, lo que sea. Dice el Señor, mira, porque aquí dice que fue según el propósito de su voluntad. Entonces, antes de saber el por qué, es importante que sepas para qué fuiste escogido y predestinado antes de que siquiera existiera el universo. ¿Están listos? Vamos a dar 2 razones que Pablo menciona aquí. ¿Para qué te escogió Dios? Lea conmigo el versículo 4. Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos. Wow. Tú tienes un llamamiento santo. Él te escogió para que fueras santo y sin mancha. Esto es muy importante porque, miren, nosotros en nuestra vida pasamos por muchas cosas. Hemos sido expuestos al pecado de este mundo, a la pornografía en muchos casos, a cosas pervertidas. Ahorita me contaba una de las hermanas que ella trabaja en un lugar donde hay mucha vulgaridad. Terrible, la gente puede hablar malas palabras en doble sentido, ser lujuriosos. ¿Sí han visto eso? Y tal vez uno era así. Entonces, esas cosas que hemos vivido no son quienes nosotros somos. ¿Me estás oyendo? No porque tú viviste vulgaridad eres un vulgar, tú eres santo. No porque tú viviste odio, tú eres alguien odioso, tú eres santo. Tenemos que entender, hermanos, que nuestro llamado dice aquí que nos escogió para que fuéramos santos. Esa es mi identidad, esa es mi realidad, esa es mi meta, ese es mi destino. Tu destino es ser santo. Fíjate, tú ya eres santo, lo que hablábamos en la segunda enseñanza, pero ahora te vas a portar como santo. Decimos, es como el que es papá, ya tiene un hijo, ahora pórtese como papá. El que se casó, ahora pórtese como casado. Si usted fuera soldado, si usted no se siente soldado, pues ahora pórtese como soldado porque ya es soldado. Entonces, si usted es santo, ahora pórtese como un santo porque usted es santo y ese es su llamamiento y ese es su destino y ese es su propósito. Y eso es lo mejor para usted. Amén. Mire, el diablo quiere ensuciarnos la mente. El diablo es horrible. Él quiere echarnos basura. Usted puede estar aquí en la reunión y de repente le llega un pensamiento horrible. Se llaman los dardos de fuego del maligno. Después Pablo va a hablar de eso. Usted puede estar tratando de orar y le llega un pensamiento y dice, ¿y este pensamiento qué pasó? Yo me acuerdo una de mis primeras luchas que tuve fue eso. Yo iba a orar y me llegaban unos pensamientos y yo estaba como dije, Señor, ¿será que yo ni soy salvo? No sé, ¿a alguien le ha pasado algo así? A mí me pasó así.
Y yo estaba tan avergonzado, dije, si alguien supiera los pensamientos que me llegan, yo creo que no me lo irán a ver. Entonces, pero un día yo tenía tanta carga que hablé con un hermano. Dije, hermano, me llegan pensamientos bien feos. Me dice, es normal. Ay, Dios mío. Sí, me dice, y él me explicó. Dice que el diablo lanza dardos de fuego. Entonces, por eso tú tienes que tener el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, para que no permitas. Y él me dijo esta frase que nunca se me va a olvidar: hermano, usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que hagan un nido en ella. Le repito, no puedes evitar que vuele un pájaro sobre ti, pero sí puedes evitar que haga un nido en ella. ¿Qué quiere decir? Que te llega un pensamiento, pero tú lo rechazas. Y el hecho de que Satanás te trajo un mal pensamiento no quiere decir que tú seas un pecador irremediable. Quiere decir que tienes que seguir luchando. Por eso Pablo dice, lleva todo pensamiento cautivo al sometimiento a Cristo. ¿Amén? Importante, hermanos queridos. Es que eso nos va a dar mucha claridad, porque mi destino no es ser un mal pensado, mi destino es ser santo. Estamos en este mundo donde hay mucha contaminación, pero en medio de este lugar Dios nos llamó, tú eres la sal, tú eres luz, tú eres santo. Mire, esta frase me encanta. Un pescado puede vivir en el mar, usted lo saca y cuando lo asa tiene que echarle sal, porque la sal nunca se le metió. ¿Alguien ha pescado un pescado y ya le salió salado? No le salió salado porque, no, exacto, no dejó que la sal se le metiera. Entonces usted está en el mundo, pero usted no es del mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes son míos. Porque nuestro destino no es ser sucios, es ser santos. Amén. Ese es el primer propósito. Rápido con el segundo. Esta parte es tremenda. Léala conmigo, versículo 5. Nos predestinó para ser. A mí esto me sorprende. Me dijo, yo te quiero en mi mesa para siempre. Padre Santo. Los hijos comen en la mesa con su papá. Y dice, yo te predestiné para que estés conmigo. No solamente quiero que seas santo y sin mancha, que es lo mejor que te va a poder pasar. Te vas a sentar conmigo para siempre. Nunca se me olvida la historia de este Mefiboset. Oh, tremenda. ¿Se acuerdan de mí? ¿Alguien sabe de Mefiboset? Si no, le voy a contar. Mira, voy a contarle rápido. Saúl, que ya le conté ahorita de las tonterías que hizo, pobrecito, su hijo Jonatán tuvo un niño, pero cuando hubo una persecución se le cayó a la nodriza y él quedó lisiado de los pies. Y cuando David toma el reinado, él está buscando cómo hacerle bien a la familia de Saúl. Y dice, tiene un hijo que es lisiado. Y es un hombre que no podía caminar, tal vez andaba arrastrándose. En aquel entonces no había sillas de ruedas, ni muletas, ni nada, ni prótesis, no había nada. Entonces era un hombre que había vivido su vida arrastrándose. Entonces David le dice, tráigamelo para acá. Y cuando Mefiboset llega, él hasta piensa que lo van a matar. Dice, ya me llamó el rey, ahora sí, aquí se me armó. Yo soy el nieto del hombre que lo estuvo persiguiendo para matarlo. Pero dice, no, yo quiero hacerte bien. Y le dice, ¿qué soy yo sino un perro muerto? Le dice. Y le dice, no, tú desde ahora te vas a sentar en mi mesa y vas a comer de lo mejor del reino. Y ese ejemplo del corazón de Mefiboset es nuestra historia. Tú y yo, hermanos, andábamos arrastrándonos. Dijo, te voy a sentar en mi mesa para siempre. Qué tremenda lección, hermanos. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Por eso dice que su gracia es enorme. Por eso dices que la gracia del Señor es maravillosa, porque toma personas que no merecían nada y las sienta en su mesa para siempre. Entonces dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Esto es una realidad que debe de transformar nuestros corazones, hermanos. Debe de perfilarnos en nuestra identidad de quiénes somos. Antes que ser mexicano, salvadoreño, guatemalteco, nicaragüense, de donde seas, tú eres un hijo. Porque tu destino eterno es eso. Él te va a sentar en su mesa para siempre. Qué tremendo. Entonces, para eso fuiste. Ahora, ¿por qué? ¿Saben por qué? ¿Quieren que les diga? Porque quiso. Porque le plació. Mire, Dios nos deja presionar de que o le escoges a ella o te ves mal. No, Él dice, yo soy Dios y puedo hacer lo que quiera. Porque es Dios, ¿estamos de acuerdo? Él es soberano. Sí, Él no tiene que rendirle cuentas a nadie porque Él es la autoridad más alta del universo.
Y él dice, la voy a escoger a ella. Y puede haber argumentos, mira, ella no, porque así y asado, y resulta que un día chismeó. Y dice, bueno, ella es mía. ¿Y por qué? Porque quiero. Porque estoy de buenas y ahora, vente para acá. La Biblia le llama el beneplácito de Dios. O sea, que le pareció bien. Qué tremendo, ¿no? Mira, vamos a leerlo porque los veo así como pensativos. Dice el 1:9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció. Él dijo, yo lo voy a salvar a él o a ella. Pero ya anduvo en drogas, ya anduvo en unos rollos horribles. Dice, no importa, yo lo voy a salvar a él. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Y cómo? Porque esta persona tiene traumas, tiene vicios, tiene inclinaciones. Mi propósito lo va a transformar. Yo voy a utilizar cursos de sanidad, retiros, discipulado, liberación, mi palabra, mi espíritu, mi sangre. Yo lo voy a usar para que Él sea como mi hijo. Qué tremendo, hermanos. El Señor nos sacó y nos colocó en su reino. Versículo 11 del capítulo 1. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos, ¿para qué? Alabanza de su gloria. Entonces, voy al párrafo D. La razón por la que nos escoge no está en algo que nosotros hayamos tenido. Nosotros necesitábamos perdón, redención, lavamiento y todo está en Cristo. Nada en nosotros nos hacía merecedores de esta elección, fue más bien su buena disposición. A mí, fíjese, a mí me encanta eso que dice Lucas 4:18, porque dice que cuando Cristo se presenta, ¿se acuerdan todos de eso? Que llegó a su lugar, a Nazaret. ¿Algunos se van a acordar de eso? Dice que se le dio que leyera el libro, y halló el libro del profeta Isaías, y abrió, y ahí estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Se acuerdan? Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar el quebranto del corazón, para poner en libertad a los oprimidos, para darle visto a los ciegos, etc. Y luego dice, para predicar el año agradable del Señor. Como diciendo, Dios está de buenas y te eligió. Y si todo el mundo está en tu contra y Él está contigo, tú vas a vencer. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Pablo decía, nada nos puede separar del amor de Cristo, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni desnudez, ni principados, ni potestades. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, hermano. Usted está seguro. Usted está seguro. En ese lugar debes estar seguro. No aceptes las dudas de Satanás. Acepta tu identidad en Cristo, que fuiste escogido por el Señor para ser santo y para ser su hijo. Y eso define tu identidad. Eso te da un sentido. Ya sé por qué estoy aquí. Ya sé para qué estoy aquí. Ya sé a dónde va todo. Y sabes que no solamente tú, sino tus hijos. Hermanos, más que nunca esta generación necesita padres que saben su identidad y que imparten identidad a nuestros hijos. El mundo quiere decirle, tú no eres ni hombre ni mujer. ¿De veras? ¿Se han visto la cosa esta? Quiere confundirlos en la esencia más básica, hasta de su género. Y nos están prohibiendo a los papás que les hablemos de quiénes son ellos. Imagínense. Nosotros vamos a hablarles, hijo. Un día siente a su hijo y platícale, mira, quiero decirte que Dios te escogió antes de que tu mamá y yo nos conociéramos. Antes de que el mundo fuera formado, que el universo existiera, Dios pensó en ti, hijo. Y dile, y te escogió para estas dos cosas. Cuéntale el evangelio a tu hijo. Para que ahora sí que le vienen a contar cositas malas. No, tú le vas a decir las cositas buenas. Amén. Tú tienes que decirle quién es tu hijo. Háblale, hermano. El mundo piensa que la identidad que le va a dar lo va a hacer sentir feliz, o una droga, o una emoción, o una relación sexual. No tienes que decirle, no,
Tú fuiste llamado, hijo querido, desde antes de que el mundo fuera, así como tu mamá y yo también. Y Dios te planeó, y Dios te escogió, y Dios preparó todo para que tú estuvieras aquí. Tú eres de Él. Háblele a sus hijos, hermano amado, por favor. Yo le animo que esta enseñanza acerca de lo que es la predestinación y lo que es la elección de Dios produzca en nosotros gratitud y alabanza. Nunca piense, bueno, pues si Dios me eligió, pues ya para qué me esfuerzo a fin que ya fui salvo. No. Dice la Biblia, esfuércense y procuren su salvación con temor y temblor. O sea, manténganse en ese lugar. Ahora hay gente que piensa, pues si yo no fui elegido, pues ya ni le hago el cuento. No. Hermanos, el hecho de que estemos aquí es un milagro. Y es una oportunidad que debemos aprovechar. Señor, gracias, gracias. Esto produce en mí identidad, claridad, gratitud, alabanza, obediencia, determinación. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos.